Llegamos gracias a Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia, Instituto Emiliani, ANG, Ad Astra Catholic School, Farma Fácil, Liceo Católico Santa María, Mi Pasta. Buenas noches, Honduras, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Gracias. Hoy estamos ya en la tercera semifinal de Bibliatón 2025 en su 9ª edición. Ha sido una bendición, una ruta de aprendizaje, de diversión, pero sobre todo de compartir conocimiento en comunidad y enamorarnos más del Señor, pues gracias a su palabra. Usted ya lo sabe que en ese programa yo nunca estoy sola. Siempre me encuentro con un experto en Biblia y por supuesto que esta noche me acompaña el padre José Antonio Echevarría. Así que le damos un fuerte aplauso y lo recibimos con mucha alegría. Padre, bienvenido. Hola, Keila. Hola, Honduras. Alegre de estar otra vez en un Bibliatón, la tercera semifinal. Sí, ya estamos en la tercera semifinal. Rápido. Rapidísimo, se nos ha ido volando esto. Sí, totalmente. Ya listo, padre, con preguntas preparadas. Me imagino que también para ustedes implica estudio. Claro, por supuesto, tenemos que navegar en la profundidad de la palabra del Señor, pero eso siempre nos alegra, nos motiva, nos llena de vida, así que estamos listos hoy para profundizar en la Sagrada Escritura. Hoy nuevamente 30 preguntas. 30 preguntas, 3 categorías: geografía bíblica, historia bíblica y textos bíblicos. Y 3 equipos también. 3 equipos nuevamente, a ver quién es el ganador del día de hoy. Bueno, ¿y le parece también si vamos a ver un resumen de lo que sucedió en la emisión pasada? Vamos. Bueno, veamos. El resumen de Bibliatón es patrocinado por Liceo Católico Santa María. Nuestra pasión es la educación. Sonrisas, tensión, nerviosismo, pero sobresalió la diversión en el segundo programa de Bibliatón 2025. Aquí se cumplió al 100% el eslogan: aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Zenón López y Flor Aguilar fueron parte de este segundo programa y los ganadores, y aquí sus reacciones. Agradezco a Dios primeramente porque Él es el quien nos permite llevar a cabo todo lo que hacemos, y ha sido una experiencia maravillosa y de tensión, porque yo soy tenso, o sea, sí estuve tenso, pero de igual forma, claridad y muy seguro en lo que voy haciendo. Nervios al principio, pero ya después pues se logró ir avanzando y primeramente pues podamos seguir en el camino, ¿verdad? La experiencia ha sido muy bonita, muy agradable y agradecida con Dios. Yesenia Méndez y Valery Castellano también participaron en este segundo programa de la 9ª edición de Bibliatón 2025 y muy emocionadas cuentan qué significó para ellas, tomando en cuenta que son madre e hija. Una bonita experiencia de aprendizaje, me voy con todo lo que el padre ha dicho, eso me ha encantado, estoy súper contenta. Los jóvenes son ese ejemplo que aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Marbeli García y Joseph Pérez quedaron en segundo lugar, pero muy felices expresaron lo mucho que disfrutaron. Una experiencia súper bonita, donde uno viene a aprender bastante sobre más de la palabra de Dios, sobre los evangelios, y donde uno se puede acercar y reconfortar con la palabra. Recordemos que los participantes contestan preguntas de geografía bíblica, historia bíblica y textos bíblicos. Para ellos fue una experiencia que sin duda, aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. No se pierdan el tercer programa de Bibliatón el próximo sábado 13 de diciembre a las 7 de la noche. Aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Para Suyapa Medios les informa Janet Lagos. El resumen de Bibliatón es patrocinado por Liceo Católico Santa María. Nuestra pasión es la educación. Padre, ¿qué le pareció? Fantástico. Y me imagino que va a estar mucho mejor, Keila. Espero que no con preguntas para mí, por favor. No, hoy prometo portarme bien. Vaya, pues estamos muy bien. Bueno, yo tengo preguntas, pero más adelante vamos a ir haciéndolas, pero no son de música,
¿Sabe que vamos a profundizar todavía un poquito más en la palabra de Dios? No levantes la guerra. Padre, le invito a que pase, que tome su lugar. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, es momento de conocer a los 3 equipos. Yo sé que usted en casa pues tiene ahí su curiosidad, quiere saber qué parroquias están representadas esta noche. Así que sin más preámbulo, vamos a conocer el primer equipo integrado por Dorian Sánchez y Cintia Duarte. Dorian, que nos acompaña de la parroquia Sagrada Familia, y Cintia de la parroquia Santa María Reina. Y bueno, seguramente usted ya conoce estos rostros porque está sintonizando ahí, me imagino yo, con su respectiva porra. Buenas noches, qué gusto tenerlos con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Saluda a Cintia Duarte de la parroquia Santa María Reina. ¿Cómo se sienten? ¿Nerviosos, ansiosos? Sí, hay cierto grado de nerviosismo, pero siempre con la voluntad y la ganas de seguir aprendiendo de la Biblia. Bueno, está bien, excelente. Estamos preparados entonces. Ya ustedes conocieron el primer equipo. Vamos a conocer el segundo equipo, integrado por Ángel Funes, de la parroquia Medalla Milagrosa, y Ángel Medina, de la parroquia Sagrada Familia, Los Ángeles. El equipo de Los Ángeles. El equipo de Los Ángeles, sí. Qué gusto tenerle con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Un poco nervioso, la verdad. Pero ya listos, con la mano súper ágil, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos días de estudio? De hace mucho tiempo. Bien preparado. Y listo. Siempre preparado. Bueno, excelente. Ya ustedes conocen 2 equipos, pero nos hace falta uno. Padre, ¿lo quiere conocer? Muero por conocerlo. Bueno, integrado por Sofía Cabrera y Carla Vega, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Qué bonito recibirles, y por supuesto que ahora sí, pues están listos los 3 equipos. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Muchas gracias, bienvenidas, gracias. ¿Qué tal los nervios? Un poco nervioso siempre. Pero ya, ahora sí, padre, digamos que estamos listos. Estamos listos. Sin embargo, tenemos patrocinadores y gracias a ellos pues llegamos hasta la intimidad de sus hogares. Catherine, con usted. Y continuamos con este tercer programa de Bibliatón 2025 en su 9ª edición. Espero que usted en casita esté disfrutando de este Bibliatón porque aprendemos mucho más de las Sagradas Escrituras, y también cada uno de los participantes se ha preparado con todo para poder disfrutar y también tener estos conocimientos para que usted en casita pueda seguir disfrutando. Pero sin más, también agradecemos a cada una de las marcas que se sumaron a esta 9ª edición de Bibliatón. Liceo Católico Santa María, nuestra pasión es la educación. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Farmafácil, bienestar a tu alcance. ANG, tu estilo, tu momento. Visítanos en el primer nivel del Mall El Dorado, Tegucigalpa. Ad Astra Catholic School, honestos ciudadanos y buenos cristianos. Gracias a cada uno de nuestros queridos patrocinadores que se sumaron a esta 9ª edición de Bibliatón. Esperemos que en su casita esté disfrutando de esta 9ª edición y también aprendiendo, porque la Biblia también nos enseña muchísimo recorrido a través de cada una de estas categorías, porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Kayla, regreso con usted. Muchísimas gracias, Catherine, por llevarnos este agradecimiento a nuestros queridísimos patrocinadores. Bueno, competidores, equipos, pero sobre todo aprendices de la Biblia. Les comento que tenemos algunos lineamientos que vamos a tener que respetar, como todas las noches en las emisiones de Bibliatón. Primero que nada, las manos atrás. Y yo creo que están listos ya en posición, ¿verdad? ¿Ya quieren preguntas? Y sí, esa es la regla número 1, tener siempre las manos atrás, ¿verdad? Obviamente que se necesita mucha agilidad, escuchar bien la pregunta, porque el padre es un poco capcioso a veces con las preguntas. Y hay bastante contexto, ¿verdad? Dentro de cada pregunta. Entonces, escuchar muy bien la pregunta y, obviamente, lo más rápido que puedan, seguros de su respuesta, que de hecho pueden comentar con sus equipos, presionar muy bien el botón, ¿verdad? Ese botón dura encendido aproximadamente unos 8 o 10 segundos. Así que si no presionamos bien, otra pareja tiene oportunidad, obviamente, de que pueda responder esto en algo que se llama rebote, ¿verdad? Si una de los equipos no respondió bien, cuando yo digo la palabra rebote, los otros 2 equipos tienen oportunidad de presionar y responder. ¿Vamos bien? ¿Listo? Y si ya en ese rebote no respondieron correctamente, padre,
Los puntos son míos, los dracmas. Se pierden los dracmas. Bueno, cada respuesta acertada tiene un valor de 10 dracmas, ¿verdad? Entonces ustedes lo van acumulando conforme a las preguntas que hayan contestado correctamente. Es sumamente importante que ustedes se acerquen muy bien al micrófono también para dar su respuesta y que el padre y yo, así como la audiencia, podamos escuchar. ¿Ahora sí? Estamos listos. Recuerden que no solo es agilidad, sino hacerlo bien también. Presionar y presionar bien, de tal manera que el botón quede encendido. Porque si no queda encendido, le da posibilidad a otro equipo de hacer. Totalmente. Además, es la tercera noche, ya es la última semifinal y el equipo pues que quede ganador se coloca automáticamente en la gran final. Ahora y Keila, sí. Interesante, ¿no? Porque no solo se trata de conocimiento, como también de agilidad. Porque Sí, muchas total. preguntas lo conocen los tres equipos la respuesta, pero muchas veces lo que vence es la agilidad de dejar bien presionado el botón. Totalmente. Así que bueno, agilidad y sobre todo también confianza en esas respuestas que ustedes seguramente ya conocen. No se dejen vencer por los nervios. El padre a veces se pone un poquito serio, pero es para ponerle un poquito de tensión, ¿verdad? Yo ya no digo nada porque me voy a meter en problemas aquí. Padre, ¿le parece si pasamos a conocer acerca de la primera categoría? Me parece. Bueno, veamos acerca de geografía bíblica. La categoría Geografía Bíblica es patrocinada por Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Geografía Bíblica. A los nombres de lugares geográficos se les llama toponimias. Las toponimias identifican países, ciudades, mares, lagos, montañas, desiertos. Los participantes deben tener amplios conocimientos en esta materia, especialmente de nombre de territorios o lugares que se mencionan en las Sagradas Escrituras. La categoría Geografía Bíblica es patrocinada por Jardín, Escuela e Instituto Católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Ya pues conocíamos un poco más acerca de geografía bíblica, probablemente una de las categorías a la que usted más le huye, de repente si no es muy afín a estos temas como yo, entonces me voy a hacer por aquí a un ladito, padre. Pero hay que recordar, el tema es que hemos venido a aprender. Sí, totalmente. Y además a divertirnos. No, por supuesto. Así como el eslogan de nuestro programa de Bibliatón. ¿Y sabe qué? Primero, o sea, ya, ahorita yo quiero que de verdad entremos en materia, padre, con las preguntas para que después bajemos un poquito los niveles de tensión y podamos conocer un poco más del lema que seguramente en casa ya se lo saben. Y nos pueden comentar ahí en las redes sociales también, si usted ya se lo sabe, cuál es el lema de Bibliatón. ¿Le parece? Me parece. Bueno, ahora sí, no voy a dejar que lo haga el padre esta noche. Lo voy a pedir yo. Música, maestro. Música de tensión, por favor. Eso indica que ya estamos entrando en el ambiente de las preguntas. Las primeras 10 preguntas de esta tercera y última emisión, al menos de las semifinales. La tercera semifinal. La tercera semifinal. Padre, le doy paso. Vamos a la primera pregunta, en la categoría de geografía bíblica. Y voy a pedir a producción que nos pongan el mapa, Keila, para hacer la primera pregunta. Totalmente. Va a ser el mapa, este mapa de la Tierra Santa. Es el mapa de lo que hoy se conoce como Israel, Cisjordania, Transjordania. Pero hay una región al sur importante, porque es una región, de hecho, donde nació Moisés. Y es una región donde estuvo esclavo el pueblo hebreo. Estuvo esclavo por mucho tiempo a manos del faraón, una región al sur de esta tierra. Esta es la tierra que fue la tierra, luego la tierra prometida, que luego tuvo el nombre de Palestina, Israel, lo que ustedes quieran. Hoy es Israel, Jordania. Hay una región al sur importante en el mundo bíblico, esa región donde el pueblo hebreo estuvo de esclavo. Y Moisés, de hecho, tuvo que liberarlos de manos del faraón. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de esa región donde el pueblo hebreo estuvo esclavo? Y de hecho, salieron de ahí por la acción de Dios que Moisés llevó adelante, lideró este éxodo, esta salida. ¿Qué nombre recibe esa región al sur? Tenemos la primera pregunta y es importante también que yo mencione la palabra clave. Y la palabra clave para que ustedes puedan responder es corre tiempo. Responde el equipo número 3. Fue en la región de Egipto. Fíjate, Keila, que hemos empezado bien y la respuesta es correcta. ¡Correcto!
bueno, los primeros 10 dracmas para el equipo número 3. Un aplauso, por favor. Y de esta manera, esto va a estar súper bien. Yo creo que esa es la señal que nos va dando esto. Padre, la segunda pregunta. Nos vamos a la segunda pregunta, siempre en el mapa. Siempre en el mapa. Es interesante porque, fíjense, cerca de aquí estaba lo que hoy conocemos y el lugar todavía está, Jerusalén, está de esta parte de acá. Pero de hecho, los evangelios nos recuerdan que Jesús vino, según el evangelio de Juan, 3 veces a Jerusalén. Según los sinópticos, solamente una vez. Es decir, la misión de Jesús no se desarrolló en torno a Jerusalén, se desarrolló en torno a esta región al norte, esta región al norte. Una región que de hecho luego le dio nombre a una especie de manera de llamar a los discípulos de Jesús. ¿Qué hacen viendo al cielo? Y le dijeron ahí, ¿ustedes qué son? ¿Qué es el nombre? Sería el gentilicio de los que habitaban esta región. Esta región, de hecho, que aquí está Cafarnaún. Cafarnaún era como el centro donde vivía Jesús, donde tenía la casa la suegra de Pedro, Keila, ahí vivía la suegra de Pedro. ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Porque le curó la suegra. Y entonces ahí en Cafarnaún tenía su casa. Pero esta región recibe un nombre, al norte de Israel. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el nombre de esta región donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, de su misión? Y esa es la segunda pregunta. Piénsenlo muy bien. Pueden comentar con su compañero de equipo, porque a partir de ahora corre tiempo. Responde el equipo número 3. Tenemos un par de segundos. Galilea. Y fíjate que le dijeron, ¿qué miran? ¿Qué están viendo al cielo, Galileos? Así le llamaron a los discípulos del Señor. Y en efecto, por eso la respuesta es correcta. 10 dracmas. 10 dracmas para el equipo número 3 nuevamente. Posicionándose hasta ahora en el primer lugar de esta primera categoría. Recordemos que todavía estamos en el primer bloque de preguntas. Pasamos así a la pregunta número 3, padre. Vámonos al mapa nuevamente. Este lugar tuvo una división en el Antiguo Testamento y se hicieron 2 reinos. El reino del norte, Israel, llamado Israel, con la capital en Samaria. De ahí vienen los samaritanos, al norte, esta región de acá. Pero hubo un reino al sur, llamado el reino de Judá. El reino de Judá en la zona sur. La pregunta sería sencilla. Al norte Israel, al sur Judá. Capital Samaria del norte. ¿Cuál es la capital del reino del sur en el Antiguo Testamento? Esta sería ya la respuesta a la pregunta número 3. Recuerden, confianza, corre tiempo. Equipo número 3. Jerusalén. Jerusalén es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 3 nuevamente. Y bueno, equipo 1 y 2, ¿qué pasa? Vamos, ánimo, más agilidad. Y bueno, podemos probar el botón. De hecho, padre, siempre por cuestiones de transparencia podemos presionar aquí, equipo 1. Ahí está, funciona súper bien. Funciona perfectamente. La agilidad es la que nos está haciendo falta hoy, porque no tengo la menor duda de que conocían las respuestas. No, totalmente. Y a veces también los nervios, padre, seamos honestos. Yo creo que el hecho de estar con la música, siempre el la contexto, primera, además la primera sección siempre da un poco de nervios. Sí, total. Ya en la segunda, pues todo puede cambiar. Y de hecho estamos en las preguntas sencillas, ¿no? Vamos a pasar a las complejas en la segunda y en la tercera Pero no sección. mucho, porque hoy andamos con buen ánimo y andamos siempre andamos de buen padre, ánimo. Usted lo dijo. Siempre en Bibliatón siempre estamos con buen ánimo. ¿Sabe qué? Vamos a probar el botón del equipo número 2, porque no quiero problemas yo. Vamos a probar, ahí está, funciona perfectamente. Y bueno, yo creo que ya hemos comprobado muy bien que el botón del equipo número 3 funciona. Pues también funciona. De momento, pues ya han contestado 3 preguntas. Las 3 totalmente acertadas. ¿Le parece si pasamos a la cuarta? Vamos a la cuarta. Muy bien. Que nos pongan el mapa, producción, nuevamente. Vamos a la cuarta. Fíjense que hemos hablado de esta región al norte, donde Jesús desarrolló su misión. Hemos dicho que se llama Galilea. En torno a esa región pasaron muchas cosas. Por acá están los altos del Golán, de donde bajan unas precipitaciones atmosféricas. Y de hecho bajan a este lago, este mar. Y de hecho ahí es donde Jesús camina sobre las aguas, es aquí.
camina sobre las aguas, es donde Pedro le dice, Señor, puedo ir hacia ti. Pedro camina sobre las aguas, pero Pedro se distrae por esas precipitaciones y entonces se empieza a ahogar y dice, Señor, sálvame. Y entonces Jesús extiende su mano y lo saca, ¿no? Lo saca como tenemos que hacer muchas veces en la vida todos, decirle al Señor, sálvame, cuando nos distraemos y quitamos la mirada de Él, que fue lo que le pasó a Simón, a Pedro. La pregunta, este lugar, este mar o lago, tiene varios nombres. Al menos quiero 2 nombres de cómo se conoce este lago o mar. Al menos 2 nombres de cómo se conoce ese lago o ese mar. Esa es la pregunta. Tome nota también usted en casa. A partir de este momento, corre tiempo. Equipo número 3. Responden, comentan. ¿Están casi seguras de esa respuesta? Vamos. ¿Mar de Galilea o mar de Tiberíades? Mar de Galilea es una respuesta. ¿Y la otra? Tiberíades. Lago Tiberíades, la respuesta es correcta. 10 dracmas 10 dracmas más. para el equipo número 3. Y para cerrar este primer bloque de esta primera categoría, es decir, la quinta pregunta, padre, ¿le parece si ponemos algo sencillo para que también tenga oportunidad el equipo? Me parece bien. 1, 2. Y voy a vigilar que hasta que no sea el corretiempo no salgan las manos de atrás, además. Me parece una cosa importante. Totalmente, muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con el Nuevo Testamento y el momento de la persecución de los romanos. Hay que recordar que cuando los cristianos fueron perseguidos, empezaron a ser muertos. Los asesinaron, los mataron, los torturaron y también los exiliaron. Tan fuerte era el poder del Evangelio, sigue siendo así de fuerte, que tuvieron que torturar a los cristianos y de hecho exiliarlos. Y uno de los apóstoles que tuvo que vivir un exilio particular donde redactó el Apocalipsis, al menos el Apocalipsis, el apóstol San Juan. Estamos hablando cercanos al año 100 después de Cristo. La pregunta es, ¿cómo se llama esa isla en la cual fue desterrado el apóstol San Juan y dónde redactó el Apocalipsis? Esta es la quinta pregunta, equipo 1 y equipo 2. Si el equipo número 3 responde muy bien, seguiría siempre, por supuesto, en el primer lugar hasta ahora, en esta quinta pregunta de esta primera categoría. A partir de este momento, corre tiempo, equipo 1. A ver, el equipo 1. Es la isla de Patmos. Interesante, ¿no? Es interesante, Keila, y los que nos ven en casa y nuestros concursantes, qué poder el Evangelio, ¿no? Qué fuerza el Evangelio, porque un imperio tiene que atacar a unos que andan hablando de un resucitado. Tanto poder tenía el Evangelio, tanta fuerza que un imperio tuvo que atacarlos. Y su única arma frente al imperio era la experiencia del resucitado. Y de hecho a San Juan, al apóstol Juan, lo enviaron exiliado a la isla de Patmos. Razón por la cual la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Y ahora sí, equipo 3 ya van teniendo competencia. Equipo 2, yo estoy 100% segura que más adelante se vienen esas respuestas. Así que, bueno, no hay desánimo. Aquí no cabe el desánimo. Estamos aprendiendo, pero sobre todo divirtiéndonos también, pues con esta experiencia de Bibliatón. Damos paso ahora al segundo bloque de esta primera categoría. Pregunta número 6. Vamos a poner producción en el mapa. Es una pregunta sencilla para que sea un tema de agilidad. Fíjense que es interesante porque este es un lugar desértico. Desértico. Las fuentes de agua son fundamentales. Y este es un río importantísimo en el mundo de la Sagrada Escritura. De hecho, corre de norte a sur prácticamente. Toda esta parte, región central. Y divide. Hoy esto es Israel y esto es Jordania. Cisjordania y Transjordania. La pregunta es, este es un río importante en el mundo bíblico. Ahí Juan el Bautista realizaba bastante su trabajo. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de este río? El nombre de este río señalado en la pantalla. A partir de este momento, con las manos atrás, con las manos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Bueno, aquí? perdemos oportunidad de responder aquí para el equipo número 3.
Equipo número 1 y número 2. ¿Pueden responder? Corre tiempo. Equipo 1. El río Jordán. Es interesante, ¿no? Porque Un poquito vamos a más ver si nos fuerte, dice un poco si lo más fuerte dimos- la respuesta. Sí. El río Jordán. Interesante, ¿no? Porque es el lugar donde fue bautizado el Señor, donde Juan el Bautista realizaba su misión. Y hoy por hoy un lugar súper visitado, Keila, donde muchos van a renovar sus promesas bautismales. La respuesta del río Jordán es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Nuevamente. Y yo creo, y me da la sensación, padre, me da la sensación de que esto se va a ir poniendo un poquito más complicado Vamos a ver, yo en no el sé tema por qué de yo no acumular escucho. Vamos a ver algunos aquí puntos. qué algo Vamos a ver. pasó. Vamos Yo no a estaba probar también el escuchando. micrófono. A ver qué pasa Por aquí. ahí, o tal vez un poco con la presión del botón. Del golpe. Del golpe. Esas eran las verdaderas ganas de responder a estas preguntas. Yo sé que usted en casa probablemente también está respondiendo ahí con su familia, porque la idea es esa, padre, que con sus familias compartan acerca de lo que saben o de lo que van aprendiendo en este programa. Que en la casa cada uno puede llevar su propio conteo, a ver quién conoce la respuesta a estas preguntas. De hecho, estamos haciendo unas preguntas, considero, bastante sencillas, porque el objetivo de Bibliatón siempre es aprender, renovar el conocimiento y aprender. De manera particular para aquellos que les encanta navegar en el mundo de la palabra del Señor, como a mí, como a Keila, como a los que están en casa, y ese es el objetivo de Bibliatón. Padre, yo aprender tengo y- una pregunta. A ver, Música, maestro. por vamos a favor. ver si no empezamos. No, es broma. Luego se queja, producción. luego Porque se queja. ya cuando yo le veo cambiar de color, yo digo, Dios mío, ya me metí un problema. Ajá, ¿cuál es la pregunta? No, padre, ¿cómo lo viven en su parroquia? No, era broma. pareció. La parroquia, la gente contentísima, me han hablado de estos primeros programas, de las primeras semifinales, y muy contentos. Y además aprendiendo Sí, todo el tiempo. totalmente. Y me imagino también que con eso se presta para algunas dinámicas en las homilías, ¿cierto? Por supuesto, los grupos juveniles tienen sus propias dinámicas para esto. Ah, qué bonito. Bueno, padre, ya nos contextualizó un poquito y los equipos más que preparados, ciertamente, para seguir respondiendo a estas preguntas. Próxima pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta bellísima, porque en el mundo de la Sagrada Escritura, la montaña es el lugar donde se puede encontrar a Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús siempre subía al monte para orar. Se fue con sus discípulos y ahí aconteció la transfiguración. En el Antiguo Testamento también fue lugar de una alianza, de un pacto, donde Yahvé le entregó a Moisés las tablas de la ley. Digo, aquí están los mandamientos. Estos son los mandamientos que quiero que mi pueblo cumpla. Y ahí selló una alianza, un pacto con este pueblo. La montaña, el monte en el mundo bíblico es fundamental. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de esta montaña donde Moisés recibió las tablas de la ley? El nombre de esta montaña. Corre tiempo. Equipo número 3. Fue en el monte Sinaí. El monte Sinaí es la respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. Nuevamente, vaya usted haciendo la suma ahí en su casa, porque yo sé que también esto se presta para divertirse en casa, ir sumando, adivinar qué equipo probablemente es el que se va a colocar en el primer lugar para pasar a la gran final. ¿Más preguntas? Vamos a la siguiente pregunta y le voy a pedir a la producción que nos ponga el mapa. Vamos a ir, Keila, nuevamente al Antiguo Testamento. Y fíjate, en esta zona de acá, donde hoy se llama Jaffa, hay una región acá, un monte acá particular, donde el profeta Elías estuvo ahí. De hecho, él denunció idolatrías, estuvo contra todos aquellos que proclamaban contra 500, 400, 500 profetas de la idolatría que estaban ahí. Él denunció. Además, ahí en ese monte particular, fue donde pasó el Señor como una suave brisa y ahí lo reconoció. El profeta Elías lo reconoció ahí. ¿Cuál es el nombre de esa montaña, de ese monte? Nuevamente nos preguntan acerca del nombre de esa montaña. No se equivoque. Tiene oportunidad de ganar en casa 10 dracmas también. A partir de este momento, corre tiempo. Responde el equipo número 3. ¿Comentan? Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. Nuevamente, equipo 2. ¿Qué pasó?
La agilidad está faltando. ¿Qué pasó? Sí, vamos, ánimo. Todavía faltan preguntas, padre. ¿Qué número de pregunta vamos? Si no me equivoco y producción no me deja mentir, vamos a la pregunta 7 u 8. Vamos a la pregunta 8. Vamos a la pregunta número 8. Sutilmente probando cómo es esa concentración. Padre, vamos entonces a la pregunta 8. Vamos a hacer una pregunta interesante. Vamos al mapa nuevamente, porque esta categoría es fundamental para aprender. Normalmente nosotros leemos la Biblia, pero no nos ubicamos mucho en el mapa. Hay una región, por esta zona de aquí, donde aconteció algo interesantísimo. Un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor. Iba caminando Pablo y se encontró. ¿En qué iba montado Pablo? ¿Alguien sabe? 10 dracmas extras. Extras. No. No iba montado en nada. El texto bíblico dice que se cayó. Pero la gente dice el otro día en la parroquia, en un camello, padre, dijo el más sabio, en un dromedario. Dijo. Pero resulta que el texto dice que Pablo solo se cayó, es lo que dice. Se cayó Pablo, iba camino a capturar, a atrapar cristianos, porque Pablo, antes de la conversión, era perseguidor de los cristianos. Pues esta es la región donde se dirigía Pablo. ¿Cuál es el nombre de esa región, de ese lugar donde se dirigía Pablo en búsqueda de cristianos para capturarlos? Vamos a ver cómo está la agilidad acá y cómo va. Padre, yo creo que cuando usted se acerca todavía los nervios suenan un poquito más, ¿cierto? Tiene la respuesta en la punta de la lengua. Bueno, pero a partir... Quiero ver que hasta el corretiempo no sea el... ¿Sabe qué? Hagamos algo. Ajá. ¿Le parece si en esta ocasión usted dice la palabra mágica? Va pues. Vamos. Entonces observamos que hasta que no se diga termine la O, sea el movimiento de manos. ¿Sabe qué? Voy a pasar al otro lado y usted... Vamos, haz lo tuyo, Keila. A partir de este momento, corre tiempo. Equipo número 1. A Damasco. ¿Cómo se llamaba? Damasco. Damasco es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 1 en esta que era la pregunta número 8. Estamos en la recta final de esta primera categoría, geografía bíblica, padre. Pregunta número 9. Vamos a la pregunta número 9 en la categoría de geografía bíblica. La geografía bíblica es súper interesante porque nos ayuda a comprender mucho el mundo de la Sagrada Escritura, muchísimo. Cuando leemos los textos bíblicos, hemos de reconocer que la geografía influía mucho. Además, que la gente tenía que caminar, lugar desértico, buscar fuentes de agua. Era fundamental comprender, de hecho, hoy en día es fundamental comprender todo esto para comprender el mundo de la Sagrada Escritura. Vamos a la siguiente pregunta en el mundo de la geografía bíblica. ¿Cómo se llama el monte donde fue crucificado el Señor Jesús? Una respuesta que probablemente usted conoce en casa, déjela en sus comentarios. De todas formas, nuestros equipos no tienen acceso a redes sociales en este momento, así que a partir de ahora, corre tiempo. Equipo número 1. Gólgota. Y el Gólgota es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 1 nuevamente. ¡Ay, equipo número 2! ¿Qué pasó? Que nos vamos quedando ahí. Vamos a agilizarnos un poquito más porque estamos seguros que saben las respuestas. Ya para concluir esta primera categoría. ¡Qué rápido! Rapidísimo. Pregunta número 10. Vamos a ver el mapa, aunque definitivamente no sé si el mapa nos va a ayudar en mucho en esta pregunta, pero fíjense, la zona de Babilonia, que este mapa no se mira, pero está aquí al norte. Era la zona donde estaban prácticamente muchos de los enemigos del mundo hebreo, de los hebreos. Y entonces Yahvé, en el Antiguo Testamento, manda a llamar a un profeta. Yo lo llamo el profeta inútil, Jonás, porque no hizo lo que tenía que hacer. Yahvé le dijo, vete para acá, y él se fue para otro lado. Que lo hemos visto, de hecho, en las emisiones anteriores, ¿no? Sí. Se va para otro lado. Le dice, andate al norte, y él se va para el sur. Hace todo lo que no tenía que hacer. Él se fue para acá, y él tenía que ir para acá. Es decir, es un profeta inútil. Sin embargo, a pesar de esto, ese pueblo se convierte. Ese pueblo, todo hace penitencia y se convierte. La pregunta es,
¿Cómo se llama ese lugar al cual Jonás estaba llamado a predicarles y anunciarles la conversión? Esta es la última pregunta, equipo 2. Una oportunidad más para poder acertar, aunque sea 10 dracmas en esta primera categoría. Corre tiempo. Equipo número 3. Fue a Nínive. Nínive es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. Fuerte el aplauso, por favor. Y más fuerte para que animemos al equipo número 2 también. Bueno, y han sido las 10 preguntas de esta primera categoría. ¿Qué tal, participantes? ¿Cómo sintieron? ¿Difíciles? ¿Equipo 1? Las respuestas, pues las sabíamos, pero la agilidad faltó un poco al inicio. Y los nervios, un poco. Y los nervios traicionan siempre. ¿Equipo 2? ¿Cómo estamos? No estamos tristes, ¿verdad? No, la agilidad es lo que nos ha fallado un poquito. En definitiva, pueden, de hecho, pues comentar en pausa por ahí y pueden intercambiar. De repente por ahí pueden los 2 ángeles, padre. ¿Qué pasa, equipo de ángeles? Equipo número 3, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Sienten confianza, convencidos de que van bien hasta ahora? Sí. Bueno, vamos. Entonces, recuerden que practicamos antes nosotros tras bambalinas antes de comenzar el programa, así que ahora ya tenemos esta dinámica, ustedes ya se la saben. Recuerden ustedes en casa que en ese momento vamos a ir a una pausa, pero usted no puede cambiar de canal porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Ya volvemos con más. Muy bien. Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Aún queda mucho por descubrir en la palabra de Dios. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Bibliatón 2025 con la energía recargada y el corazón dispuesto para seguir aprendiendo y disfrutando juntos. ¡Continuamos! Continuamos en Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Estamos en misa, estamos concentrados. Bueno, usted ya sabe que tenemos una acumulación de dracmas a este momento, así que vamos a conocer los resultados hasta ahora de la primera categoría. Con 40 dracmas se coloca el equipo número 1, integrado por Dorian y Cintia. Un fuerte aplauso, con 40 dracmas. Con 60 dracmas, el equipo de Michelle y María, el equipo número 3. Muy bien. Y hasta ahora, porque todo puede cambiar, con 0 dracmas, el equipo de Los Ángeles, Ángel y Ángel. El equipo de Los Ángel Funes y Medina. Ánimo, ánimo. Todo puede cambiar en esta segunda categoría, de la cual conoceremos a continuación. La categoría Historia Bíblica es patrocinada por Mi Pasta. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Historia Bíblica. Los libros históricos de la Biblia son fuentes de incalculable valor para conocer el origen del mundo creado por Dios, la aparición del hombre sobre la tierra, la formación de los pueblos y en especial del pueblo elegido de Israel. En esta categoría los concursantes deberán tener conocimientos de fechas y personajes. La categoría Historia Bíblica es patrocinada por Mi Pasta. Dale un giro de sabor a tu día con las nuevas pastas de Mi Pasta. Historia Bíblica, esa es la segunda categoría en la cual también tenemos 10 preguntas, padre. 10 preguntas para Historia Bíblica. Bueno, ya estamos listos. Estamos listos. Le dejo la tarea. Pues vamos. Producción, música. Para esta categoría vamos a hacer una serie de preguntas rápidas. Vamos a ver. 10 preguntas rapiditos, 100 dracmas para ganarse. La primera pregunta. El Nuevo Testamento, como he dicho antes, nos narra muchos momentos donde los cristianos fueron perseguidos. La persecución cristiana fue una realidad. Uno de sus perseguidores fue Pablo, de hecho. Y estuvo ahí mientras mataban al primer mártir cristiano. De hecho, dice el texto bíblico que Pablo tenía las vestiduras de este mártir. Muchas capillas, muchos lugares llevan de hecho el nombre de este protomártir, en griego el primer mártir, el primer mártir. La pregunta es,
¿Cuál es el nombre de este primer mártir? Que incluso Pablo, el gran San Pablo, antes de la conversión, estaba ahí sosteniendo las vestiduras mientras los martirizaban. A partir de ese momento corre tiempo. Equipo número 3. Responde, comentan. Previo a responder, tienen derecho. Un par de segundos. ¿Listas? Esteban. Imagínate, Keila, ese tiempo era tan bello el cristianismo porque era prohibido. Sería lindo volver a eso. Donde ser cristiano era la posibilidad de dar testimonio siempre de la fe, con la posibilidad incluso de morir. Y de hecho, este primer mártir, el protomártir, sí, de hecho se llama Esteban. La respuesta es correcta. 10 dracmas entonces para el equipo número 3. Comenzando muy bien el equipo 3, todo puede cambiar. Todavía hay 190 dracmas por delante. 190, vamos por 10 más, ¿qué te parece? Vamos. 10 más. Segunda pregunta en el mundo de historia bíblica. Hay un personaje fundamental que no empezó como los llamado entre los primeros 12, pero luego se convirtió en un apóstol, de hecho llamado el apóstol de los gentiles. Redactó muchas cosas, muchas cartas para el Nuevo Testamento, varias. La carta a los romanos, la carta a los gálatas, por ejemplo. Un redactor de cartas, un evangelizador, alguien que se dedicaba a anunciar el nombre de Jesús luego de su conversión cuando camino a Damasco se cayó. ¿Cómo se llama este apóstol de los gentiles? Corre tiempo, equipo número 3. Pero algo, producción. El tema del corretiempo con las manos atrás. Con las manos atrás. Creo que no habían dicho con el corretiempo. Producción que nos diga el tema del corretiempo. Sí, creo que sí. Vamos. Recuerden que hay una segunda oportunidad. En ese momento la oportunidad es para el equipo número 1 y número 2. Vamos con las manos atrás y recuerden, hay una palabra mágica. Si no se dice esa palabra mágica, pues no podemos presionar. Corre tiempo, equipo 1. Pablo, el apóstol de los gentiles. Ahí la respuesta está, el rebote, estos 10 dracmas para el equipo número 1. Aplausos, por favor. Acuérdense, la palabra mágica es corre tiempo o si es una segunda oportunidad, rebote, ¿ok? Vamos, ¿todos estamos bien? Claro, pero es que no... A ver, Keila, una pregunta. ¿Es en el co o en el po? No, hasta que po, ya terminamos. En el po. Corre tiempo, termino la frase y ya pueden presionar. Es que no es en el co. No, es en el po. O sea, en el co yo no puedo. Corre, no. Totalmente. En el corre tiempo. Ahí, ahí, exactamente ahí. Tiempo. Y ya presionamos. Usted en casa también, no haga trampa. Pórtese bien. Veamos entonces, padre, la tercera pregunta. En el mundo de la historia bíblica, fíjense, no solo era tan interesante, de hecho, los imperios que estuvieron dominando la región de Palestina, lo que entendemos hoy por Tierra Santa, los imperios fueron una cosa compleja. ¿Recuerdas, Keila? Y ustedes recuerdan, y en casa, aquel rey de nombre feo, Nabucodonosor, babilónico. Que fue una de las respuestas también. En otro de los programas. Total, en otro de los programas. No la podemos hacer hoy porque ellos ya vieron los otros programas. Totalmente. Se han preparado para este momento. Exilió al pueblo, de hecho, a Babilonia. Importante. Ahí se empezó a configurar la escritura de la Sagrada. La palabra de Dios, lo que entendemos hoy, Sagrada Escritura, se empezó a escribir ahí. Porque el pueblo no estaba en su tierra, entonces tuvieron que, para guardar la memoria, empezar a escribir. Luego de este imperio vinieron los persas, que más o menos a mediados de los 300 a.C. terminó el imperio persa y empezó otro, por ahí cerca del 330 y tantos, que luego terminó con el imperio romano. El imperio romano en el año 68 a.C. tomó posesión y de hecho bajo el dominio romano es donde realiza su ministerio el Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre de este imperio que estuvo después del imperio persa y antes del imperio romano? Que de hecho su lengua, la lengua de este imperio, es fundamental, porque con esta lengua se escribieron los libros del Nuevo Testamento y además con esta lengua se escribieron los libros deuterocanónicos, aquellos libros que fueron aceptados luego porque habían sido escritos en esta lengua y no en la lengua hebrea. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de este imperio luego de caer el imperio persa y luego de surgir el imperio romano? ¿Qué imperio está ahí entre el 300 y tanto hasta el 68 a.C.? ¿Cómo se llama este imperio? Acuérdense, las manos atrás.
Y hasta que termino de decir la palabra mágica, corre tiempo. Equipo 2. Los Ángeles comentan. Los ángeles. Están hablando con los otros ángeles. Pueden tener trampa, ¿eh? Va a haber trampa ahí. ¿Listos? El imperio griego. Fíjate qué interesante, porque en el mundo bíblico, cada imperio tuvo lo suyo, ¿no? De hecho, los romanos tenían una manera de gobernar distinta a otros imperios. El imperio babilónico, por ejemplo, destruyó Jerusalén. Cuando cayeron, vino Ciro. Luego de la deportación, Ciro dijo, no, vuelvan. Y volvieron. Y el imperio griego sí imponía una cultura. Tanto, que incluso cuando estaba el imperio romano, el griego continuaba. Así impusieron su cultura a los griegos. El imperio griego es una respuesta correcta. Me terminó un Ave María. 10 para el equipo 2. Bueno, ya. Oiga, me suspiré, de verdad. ¿Estabas preocupada? Bueno, sí, por supuesto. Yo también me pongo nerviosa con todos los equipos. Muy bien. El cariño para todos es igual. Así que bueno, nos preparamos porque tenemos más preguntas. Padre. Muy bien, vamos a hacer una pregunta interesante. La división no viene de Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en la época de la monarquía, hubo una división. Los reinos se dividieron, lo hemos dicho en las preguntas de geografía bíblica, el reino del norte, el reino del sur. 2 tribus al sur, 10 al norte. Pero antes de eso, hubo una monarquía unificada, que tuvo esa monarquía 3 reyes. 3 reyes de monarquía unificada, un solo reino, un solo rey. La pregunta es, y pongan atención, es más, pregúntenselo entre ustedes, ¿cuáles son los nombres de estos 3 reyes de la monarquía unificada y en su orden? ¿Quién fue primero, quién fue segundo y quién fue después? No solo es saber los nombres, sino saber quién fue el primero, quién fue el segundo. De hecho, el primero fue ungido por Samuel. Como una pista. El pueblo había pedido un rey y lo ungieron al primero. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el nombre de los 3 reyes en el momento de existir en el Antiguo Testamento una monarquía unificada? Recuerden, manos atrás. Corre tiempo. Equipo número 3. 1. Ok, que se encendieron ambas. Equipo número 1. Saúl, David y Salomón. El orden era una cosa bastante importante porque tiene que ver luego los hijos de quién son los que se dividieron. Eso es importante. El reino se divide por unos hermanos. Y entonces decir Saúl, David y Salomón, en efecto es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Dios mío, ustedes, yo no sé si sufren más los participantes o yo, ¿verdad? Pero yo sufro por 3 equipos, ¿verdad? Ustedes solo sufren por su equipo. Totalmente. Bueno, vamos avanzando en esta segunda categoría. Padre, vamos, un poquito más rápido. Fíjate, hay una historia que a mí me encanta. Una mamá, en el contexto de lo que hemos hablado del imperio griego, una mamá y sus 7 hijos. El imperio griego quería hacerlos que faltaran a la ley de Dios. Y no fue así. De hecho, en el relato bíblico es bellísimo, porque la mamá en un momento le dice, mira hijo, a su hijo mayor, yo te tuve en mi vientre, es el fruto de mi vientre. Y después uno piensa que le va a decir, no me causes este dolor. Pero luego le dice, no cedas a estos villanos, en otras palabras, y no vayas a renegar de la ley de Dios. Y en un día esa mamá ha visto morir a sus 7 hijos. Una historia preciosa del mundo de la Sagrada Escritura. Esta comunidad, en esa época griega, que querían imponer su cultura, que querían que el pueblo renegara de la ley de Dios, dieron testimonio. De hecho, ahí aparece Matatías, un hombre que también dio testimonio. ¿Cómo se llama esa comunidad? ¿O de qué comunidad formaban parte ellos? De hecho, hay 2 libros que llevan su nombre en la Sagrada Escritura.
¿Cómo se llamaban? ¿De qué comunidad formaban parte? Corre tiempo. Equipo número 1. Los hermanos macabeos, o sea que eran macabeos. Fíjate que renegar de la ley de Dios para ellos no fue posible. El imperio quería que hicieran lo que estaba contrario a la ley de Dios, pero ellos con su vida dieron testimonio de su fe. Los macabeos es una respuesta correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Yo les dije, todo puede ir cambiando. Equipo 2, vamos, pilas, porque todavía todo puede cambiar, todavía hay oportunidad. Padre, pregunta número 6. Muy bien, pregunta número 6, acertado. Fíjese, vamos a poner el mapa, aunque no es geografía bíblica, pero para esta pregunta merece la pena el mapa, producción. Vamos a ver el Tenemos mapa. el mapa aquí en nuestra pantalla. Merece la pena el mapa para esta pregunta. Fíjense. Jerusalén, cerca de aquí. Nabucodonosor llega en el año 597 y hay un primer exilio, salen deportados, los que vivían aquí, los hebreos. En el 587 es el segundo exilio, el más grande, a todo el mundo echaron de ahí y lo echaron a un reino del norte. 587 a.C., un reino del norte, lo sacaron de aquí y lo exiliaron para acá. ¿Cómo se llamaba ese lugar, ese reino donde fueron exiliados el pueblo hebreo a manos de Nabucodonosor? Pregunta número 6. Ocupamos una respuesta correcta, así que manos atrás. Corre tiempo. Equipo número 3. El reino de Babilonia. Sí, es correcta la respuesta. 10 dracmas para el equipo número 3. Ya me estaba preparando mentalmente para el rebote yo. Bueno, vamos casi ya acercándonos a la recta final de esta segunda categoría. Padre, pregunta número 7. Un buen número 7, así que ánimo para todos. A ver, una pregunta así, un tanto interesante, tranquila. La Sagrada Escritura nos narra una historia de amor, como Dios se relaciona con su pueblo. Empieza con la historia de Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis y termina en el libro del Apocalipsis proyectándonos hacia una gran liturgia celeste, bellísimo. Juan, llevado en éxtasis, empieza a ver la gran liturgia celeste en el libro del Apocalipsis. ¿De qué año aproximadamente? Vamos a dar un espacio. ¿A qué año, más o menos, está enmarcado la historia de la Sagrada Escritura desde Abraham hasta la época del exilio de San Juan en la isla de Patmos? Vean, son bastantes años. Claro, una gran diferencia porque en el Antiguo Testamento varios siglos, y voy a dar una pista, en el Nuevo solo 100 años. 100 años, más o menos. El Nuevo nos habla de 100 años, la época de Jesús, las primeras comunidades cristianas, hasta el año 100, más o menos. ¿Cuánto tiempo enmarcaría la historia? ¿O de dónde a dónde? ¿De qué año, siglo, hasta qué año enmarcaría la historia que nos narra la Sagrada Escritura? Pregunta número 7. Equipos se preparan. A partir de ese momento corre tiempo. Equipo número 1. Del siglo XIII a.C. al siglo I de la era cristiana. Ay, hay mucha diferencia de tiempo ahí. O sea que tenemos oportunidad todavía para responder, para porque que el equipo... siglo XIII ya se está llegando más o menos a la tierra prometida, siglo XII. Ahí todavía hace falta, hay un tiempo ahí, al final del siglo I yo he dicho, ¿no? Ok. Pero el inicio, la respuesta es incorrecta. Bueno, tenemos oportunidad, 2 y 3, rebote. Y yo creo que no sabemos. A ver, Ajá. Equipo número 2, se anima. Pueden comentar, tienen un par de segundos para comentar y asegurarse que esa respuesta sea la correcta. Usted también en casa. ¿Sabes qué me gusta de esta pregunta, Keila? Que nos ayuda a comprender que los tiempos de Dios son especiales.
no. El tiempo de Dios no da golpe hoy como quieren los llamados millennials, que todo lo quieren rápido, instantáneo. De hecho, la gente se enoja si uno no le contesta hoy un mensaje rápido. Miren cuánto tardó. El contenido tiene que durar segundos. El contenido en redes sociales, 30 segundos, si no nadie lo ve. Sí, total. Completo. Bueno. Vamos a ver. Equipo 2. Diríamos siglo XV antes de Cristo. Es un tema complejo. No estuvieron tan lejos, tampoco tan cerca, porque 3 siglos es importante en la vida. No, claro, por supuesto. Más o menos. Pero bueno, fueron los que más se acercaron, porque siglo XIII no. Siglo XV tampoco, pero estuvieron cerca, siglo XVIII antes de Cristo, más o menos en 1800, 1700. Era una fecha más aproximada. Pero bueno, vamos a tomarla como una respuesta correcta, porque estuvieron más cerca. 10 dracmas para el equipo número 2. Qué complicado, pero yo creo que aparte de ser este espacio para aprender, también es una invitación, padre, para que sigamos siendo también más acuciosos, más curiosos acerca de estos datos importantes. Creo que es parte también de nuestro ser como cristianos, padre, conocer algunas profundidades de las Escrituras. San Jerónimo decía, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. No quedarnos con lo básico o con la homilía. Tenemos que enamorarnos de la palabra del Señor. Enamorarnos de la palabra del Señor. Vamos, pregunta número 9. Nos vamos a la pregunta número 9. El mundo de la historia bíblica. Hay un salmo. Es la 8, nos dice producción. Es la 8. Bueno, pregunta número 8. Ya queríamos pregunta terminar número 8. Keila ya quiere terminar. Vamos a hablar de un personaje. Vamos. Un personaje que estaba ahí en el momento o previo, no en ese exacto, pero fue parte del juicio de Jesús. Cuando decidieron crucificarlo. Ese hombre en ese momento era gobernador, un gobernador romano en esa provincia. Era gobernador. De hecho, se acuñó una frase de él, de lavarse las manos, que dijo: yo no soy responsable de la sangre de este hombre justo. Y se lavó las manos. Y eso quedó acuñado en la historia. Pareces como tal, dicen, porque te lavaste las manos ante la responsabilidad. Se lavó las manos por la responsabilidad de mandar a crucificar al Señor. ¿Cómo se llamaba este gobernador romano en el momento de la época, el momento, el día, la historia de la circunstancia de la crucifixión del Señor Jesús? Importante, manos atrás, confianza, pero también agilidad. Corre tiempo. Equipo número 3. Poncio Pilatos. Poncio Pilatos es una respuesta correcta. 10 dracmas en esta octava pregunta para el equipo número 3. Ya más o menos usted en casa se hace una idea de cómo va el panorama, pero nos hacen falta 2 preguntas, padre. Ahora sí, ahora esta es la 9ª pregunta. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Vamos a la pregunta número 9. ¿Quién fue el rey en el siglo I, antes, cerca del nacimiento de Jesús, que mandó a construir o a renovar el templo de Jerusalén? Este hombre le dio un esplendor al templo de Jerusalén, que el templo de Jerusalén era una cosa espectacular. Claro, para la época, el siglo I. De hecho, hoy los hermanos judíos van al Muro de los Lamentos, que en hebreo se llama Kotel, el Kotel. Van a lamentarse, pero ese muro era solo el muro perimetral. Y lo que vemos hoy ni siquiera es la base. Se puede bajar hoy en día a la base del muro. Está muchísimo, 18 o 20 metros abajo. El Kotel, el Muro de los Lamentos, solo era el muro perimetral del gran templo, para que nos hagamos idea cómo era el templo de Jerusalén. Y la gran pregunta es, ¿quién fue este rey que tuvo luego varios hijos que le heredaron? ¿Cómo se llamaba el rey que le dio el gran esplendor en el siglo I, al inicio del siglo I, al templo de Jerusalén? 10 dracmas también para poder acumular en esta 9ª pregunta. Corre tiempo. Equipo número 2. Comentan
y están casi listos para responder. Tienen un par de segundos. ¿Puede volver a repetir la pregunta? ¿Cuál es el nombre del rey que a principios del siglo I le da el mayor esplendor al templo de Jerusalén? Vaya, voy a dar una pista más. Les quedan 5 segundos. No, ya está, no tiene tiempo para... Herodes. De hecho, este tipo mandó a matar a un montón de niños porque le habían dicho que había nacido el Mesías, ¿no? El Salvador, y lo mandó a matar. De ahí viene la fiesta litúrgica de los santos inocentes por este masacre, por este asesinato de niños queriendo matar al Mesías. Herodes es una respuesta correcta. 10 dracmas, equipo número 2. Muy bien. Bueno, ya en casa probablemente empiezan a confundirse con la sumatoria, así que vaya haciendo bien esos números. Todo va cambiando, todo va cambiando. Tenemos la última pregunta. La última pregunta en el mundo de la historia bíblica. Fácil. ¿Quién fue el personaje que su historia se narra en los últimos capítulos del libro del Génesis, que nos ayuda a comprender por qué el pueblo hebreo termina esclavo en Egipto? Un personaje que fue vendido por sus hermanos lo vendieron, además era intérprete de sueños. El faraón lo hace su consejero, Antiguo Testamento, mundo del Génesis, y que nos ayuda a comprender por qué el pueblo hebreo termina de esclavo en Egipto. ¿Cómo es el nombre de este personaje? Antes de decir la palabra mágica, yo me quiero asegurar de algo. Y se lo voy a preguntar a cada equipo. Honestamente, ¿se saben la respuesta? Equipo 2, equipo 3. Es un tema de agilidad, así que a partir de este momento, corre tiempo. Equipo 3. José. Qué bonito nombre ese, ¿no? Un nombre bonito, José, un nombre bello. San José, el padre José. José es un nombre bello. Y José es una respuesta correcta. Por si no lo había comprendido, es que él se llama José Antonio. Por supuesto. Bueno, es así como concluimos esta segunda categoría. Yo creo que ya todos los equipos están bien ágiles y también con el conocimiento ahí ya a flor de piel, ya los nervios a estas alturas se han disipado un poco. Así que yo estoy segura que usted en casa también de repente ya ha hecho sus comentarios en las plataformas. Es importante, padre, que sigamos en las plataformas digitales. En las redes sociales pueden comentar, incluso pueden hacer preguntas. Total. Probablemente no las vamos a contestar ahora en vivo, pero vamos a contestarlas luego. Vamos a entrar a las plataformas de Suyapa Medios y ahí nosotros vamos a contestar cualquier pregunta que se tenga. ¿Por qué? Porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Vamos a una breve pausa, pero usted no se despegue de su televisor, que ya volvemos con más. Muy bien. Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Aún queda mucho por descubrir en la palabra de Dios. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Bibliatón 2025 con la energía recargada y el corazón dispuesto para seguir aprendiendo y disfrutando juntos. ¡Continuamos! Continuamos en Bibliatón, donde aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Por supuesto, donde abrimos el corazón para amar más la palabra de Dios. Padre, ha sido increíble estas dos primeras categorías donde ya vamos viendo cómo los números van cambiando. Poco a poco. Poco a poco. Ya vamos agarrando más confianza y más agilidad. Creo que los concursantes cada vez se sienten más contentos y se están divirtiendo más. Totalmente. Vamos a conocer entonces, padre, cómo va el conteo, bueno, de esta segunda categoría, porque después vamos a conocer cuáles son los resultados finales. Hasta ahora, con 30 dracmas, el equipo número 1, Dorian y Cintia, un fuerte aplauso, con 30 dracmas que han acumulado en esta segunda categoría, ¿verdad? Y también con 30 dracmas, el equipo número 2, Ángel Funes y Ángel Medina. Un fuerte aplauso para este equipo que hizo bien el cambio de lugares. Ya vamos a ver qué tal nos va en la tercera categoría. Y con 40 dracmas, el equipo número 3, integrado por Michelle y María. Así que un fuerte aplauso para ellas también. Estos han sido los resultados de esta segunda categoría, pero también tenemos una de mis categorías
favoritas, texto bíblico, así que vamos a conocer un poco más. La categoría Texto Bíblico es patrocinada por Ad Astra Catholic School, honestos ciudadanos y buenos cristianos. Texto bíblico. La Biblia está compuesta de 73 libros, algunos de ellos extensos y otros breves. Los 46 libros de la Antigua Ley son conocidos con el nombre de Antiguo Testamento, y los 27 compuestos después de la llegada de Jesucristo constituyen el Nuevo Testamento. Los concursantes deberán dar textos precisos con capítulos. La categoría Texto Bíblico es patrocinada por Ad Astra Catholic School, honestos ciudadanos y buenos cristianos. Yo creo que si ya de por sí hemos venido ejercitando un poco qué tan buenos somos memorizando, pero también tratando de discernir, ahora sí que la memoria se pone todavía más a prueba con texto bíblico, porque ahí pues casi siempre son números, los números son exactos. Padre, imagino que esas preguntas vienen un poquito subidas de nivel, ¿o no? ¿Están tranquilas? Como siempre. Ay, no es cierto. No crea mucho, usted que está en casa, usted ya lo sabe. Está un poquito difícil, pero bueno, sin más preámbulo. Música, maestro, que vamos entonces a comenzar con las preguntas de esta tercera y última categoría. Un libro que es un conjunto bellísimo de cánticos es el libro de los Salmos. Bellísimo. El libro de los Salmos, pero tiene una particularidad. Cuando abrimos la Biblia, en el libro de los Salmos, y cada salmo, o no todos, pero en su mayoría, aparecen dos números. Aparece un primer número y un segundo número en paréntesis. No sé si se han fijado en eso. Ojalá que sí. Y usted en su casa también. Si no lo sabía, vaya y abra la Biblia, que seguramente tiene en la mano, busque el libro de los Salmos, y ahí va a ver que hay un primer número y luego hay un número en paréntesis. ¿A qué se debe esa numeración primera y luego otra en paréntesis en los Salmos? Las normas, manos atrás, corre tiempo. Responde el equipo número 3. O sea, en orden de cómo los hayan hecho. No. La respuesta es equivocada. Bueno, tenemos otra oportunidad y recuerde que para eso también hay una palabra mágica que seguramente en casa usted ya conoce. Usted ya la conoce también, padre. Y si yo no digo esa palabra, ninguno de los equipos tiene opción todavía de presionar el botón. Así que equipo número 1 y número 2 tienen esa oportunidad de responder una vez que yo haya mencionado esa palabra rebote. Así que a partir de este momento, equipo número 1 y equipo número 2, rebote. Equipo número 1. Comentan, ¿listos? Tienen un par de segundos todavía, usted los puede ver en pantalla, de hecho. ¿Te habías fijado en eso, Keila? ¿Te habías fijado en la numeración alguna vez? Sí, totalmente. Y de hecho a veces se refieren con ambos números, cuando dicen el salmo número tal y tal. Ajá, sí. De hecho que 22, sí. Entre paréntesis 23, ajá, por ejemplo. O 22, 23. 22, ajá, 23. Totalmente. ¿Listos? Comentando, creemos que es que uno de los números corresponde al salmo en específico y el otro creo que es porque el primero no tiene ese paréntesis, entonces se va como recorriendo, pero... La respuesta es incorrecta. Incorrecta. Bueno, de todas maneras, un aplauso para los equipos. El Antiguo Testamento, a mediados del siglo II a.C., tuvo una escritura en griego. O sea, se redactó un Antiguo Testamento en griego llamado la Septuaginta o Septuaginta o texto de los 70. Ese texto luego fue el que utilizaron los cristianos y que tenían las primeras comunidades cristianas, un texto en griego. He dicho la importancia del imperio griego que impuso incluso su lengua, tanto que alcanzó el mundo de la Sagrada Escritura. El primer número responde a el texto en hebreo y el segundo número corresponde al texto en griego, el que está en paréntesis. Bueno, ahí está la respuesta. Sí, bueno, un aplauso de todas formas. Estamos aprendiendo. Probablemente algunos en casa sabían la respuesta. Cuando usted esté 100% seguro también, responda ahí en los comentarios en las redes sociales. Vamos con la segunda pregunta, padre. En el Evangelio de Juan,
El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de los signos. El Evangelio de los signos. Son 7 signos en el Evangelio de Juan. La multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro. Son signos que van queriendo mostrar la gloria de Dios y que van queriendo manifestar a Jesucristo como el Mesías. Son 7 signos. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan aparece el primer signo. ¿Cuál es el signo del capítulo 2 del Evangelio de Juan con la cual Jesús empieza a manifestar que Él es el Mesías? 10 dracmas que pueden acumular si responden correctamente. Corre tiempo, equipo número 1. Las bodas de Caná. Fíjate que nosotros lo conocemos como los milagros, ¿no? El primer milagro que realizó el Señor. Y es que lo invitaron a una fiesta, donde una boda. Keila, ojalá que me invites cuando te cases. Claro que sí. Usted también en su casa. Lo invitan a una boda, una fiesta de una boda judía, evidentemente. Era importante el vino, se acaba el vino, le piden que unas tinajas de agua, el Señor transforma el agua en vino, y es el primer signo de su manifestación, que hoy entendemos como el primer milagro. Y en efecto, el primer signo del Evangelio de Juan es convertir el agua en vino en las bodas de Caná, razón por la cual la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1. Y es así como va esta tercera y última categoría de esta semifinal, última semifinal. Pregunta 3. Hay un profeta que pone una imagen bellísima, bellísima en el Antiguo Testamento, que presenta a Dios como un cirujano. Dios como un cirujano. Aparece haciendo una cirugía. Entonces dice que Dios quiere arrancar el corazón de piedra, sacarlo del pecho y poner un corazón de carne, uno que sepa amar. ¿Qué profeta fue el que utilizó esta imagen tan bella, donde Dios aparece como un cirujano que quita el corazón de piedra para poner un corazón de carne? Bueno, se preparan los equipos. A partir de este momento corre tiempo. Equipo número 1. Comentan, bueno, tienen segundos, piénsenlo en casa también. ¿Te has puesto a pensar en esa imagen? Sí, bellísima, totalmente. Bellísima. De hecho, han elaborado algunas con inteligencia artificial al respecto. No sé si he tenido oportunidad de verlo. Por ahí se lo voy a compartir. Muy interesante. ¿Listos? Jeremías. Respuesta equivocada. Híjole, y entonces ahí sí nos toca utilizar otra palabra mágica para que el equipo número 2 y número 3 tengan la oportunidad de responder. Rebote. ¿Lo piensan? ¿No están seguros? Bueno, parece que no. Está en su casa, seguramente sí. Le invito a leer el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene esta figura tan bella, donde aparece Dios como un cirujano que quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Bueno, un fuerte aplauso para estos equipos que lo sigan intentando en esta tercera y última semifinal. Padre, pregunta número 4. Pregunta número 4. Ojo, pongan atención. Presten mucha atención. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? ¡Ay! ¿Cuántos evangelios existen? Sí. ¿Cuántos evangelios existen? Pongan atención a la pregunta. Que si han estado atentos a las redes sociales de Ciudad Medios, padre, yo creo que es una pregunta bono. Es un regalito. Es un regalo. Manos atrás, los 3 equipos. Manos atrás, corre tiempo. Equipo número 3. 4. La respuesta es equivocada. Está equivocada. Usted sabrá por qué. Vaya, busquen Ciudad Medios. Ahí tenemos un reel. De repente se ha explicado un poco. Yo me sé la respuesta, pero no la voy a decir. Bueno, tenemos oportunidad de respuesta para el equipo número 1 y equipo número 2. Ustedes saben que hay una palabra mágica, ¿cierto? Y si no la digo, no podemos presionar ese botón. Así que rebote. Equipo número 1. Hay un evangelio y 4 evangelistas. Un solo evangelio, que es Jesucristo, y 4 evangelistas. Por eso en la liturgia decimos lectura del evangelio según Lucas, lectura del evangelio, como ahora vamos a empezar el ciclo A, según Mateo, evangelio según Marcos, evangelio según San Juan. El evangelio tetramorfo, un solo evangelio en 4 formas, presentada por 4 evangelistas. La respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 1.
Era un bono, era un bono. Y también una invitación para que usted esté atento siempre a lo que se publica en las plataformas de Suyapa Medios, contenido de valor, información que nos enriquece y nos acerca más a Dios. Pregunta número 5, padre. Una pregunta vamos a ver. Hay un texto, una historia bellísima en la Sagrada Escritura. Una historia. Y cuando Jesús se sube a un monte, a un llano, y empieza a hacer un gran discurso de las bienaventuranzas, que en griego se dice Macarios. Algunos textos lo traducen como dichosos, bienaventurados, felices. Bueno, los Macarios, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña o de la llanura. Este sermón no aparece en solo un evangelio, o según un evangelista. Hay más de un evangelista que habla del sermón de la montaña. La pregunta es, ¿cuáles son los evangelistas que hablan del sermón de la montaña o de la llanura? A partir de ese momento, equipos, acordémonos, manos atrás. Y hasta que yo diga la frase, ustedes pueden presionar. No antes. Corre tiempo. Equipo número 3. Los 4. La respuesta es equivocada. Bueno, tenemos oportunidad para el equipo número 1 y número 2 nuevamente. Así que estamos prestos a responder. Una pista, padre. ¿Podemos tener una pista? No sé si producción me permite una pista, porque... Producción, una pista chiquita. Bueno, ya sabemos que no son los 4. Ajá. Por ahí va a ir la pista. Bueno, son dos. Bueno. Son dos. Bueno. Son dos evangelistas que hablan de las bienaventuranzas. Bueno, ahí está la pista. Equipo número 1 y número 2, rebote. Equipo 2. Equipo 2, comenta. Se prepara para esa respuesta. Esperemos que sea correcta. De hecho, uno lo llama el sermón de la montaña, el otro lo llama sermón de la llanura. Uno lo tiene en el capítulo 5, el otro lo tiene en el capítulo 6. Bueno, más pistas de... Hombre, más no puedo decir. Más pistas, ¿listos? Mateo y Lucas. Fíjate que la respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 2. Capítulo 5 de Mateo y capítulo 6 Valió la pena ese de rebote. Lucas. Sí, por supuesto. Podemos obtener los 10 dracmas. Y bueno, ahora sí, ya vamos pasando, padre, al segundo bloque. Es decir, en la recta final de esta tercera y última categoría. Veamos, ¿qué tenemos? Hay un libro de la Biblia fantástico que nos habla sobre dar testimonio de nuestra fe con obras. Aunque en el mundo paulino a veces parecía que faltaba, hacía falta la fe y no las obras. Pero la teología se complementa con este libro, una carta del Nuevo Testamento. ¿Cuál es esta carta que de hecho nos habla sobre la importancia de demostrar nuestra fe según las obras? Además, fíjense, Keila dice una cosa, se lo recomiendo a todo el mundo esta carta. Seguramente en casa ya la tienen ahí. Y aquí veo todo el mundo de producción que la tiene en la punta de la lengua. La carta habla de la lengua, de hecho, que hay que controlar la lengua. Y además dice esta carta que la vida es como una especie de neblina mañanera que rápidamente se disipa. Es una carta católica, una carta apostólica. ¿Cuál es el nombre de esta carta que habla que hace falta con nuestras obras demostrar nuestra fe? Manos atrás. Es que ni un poquito manos atrás. Totalmente. Ahora sí, corre tiempo. Equipo número 2. Equipo de Los Ángeles. Que se han venido preparando, por supuesto, y bueno, que les ha sido muy certero el cambio de posiciones. Comentan, tenemos todavía un par de segundos para poder estar seguros de esa respuesta. En esta ocasión no procedemos a dar pistas, señores. No, ya di No, muchas. ya no, ya di estamos de hecho muy cerca de la respuesta. Se acaba el tiempo. 3, 2, 1. Tiempo. ¿No respondemos? No hay respuesta, producción. Entonces tenemos oportunidad de respuesta para el equipo número 1 y número 3. Rebote. Equipo número 3. La carta de Santiago. Padre, esa respuesta es... Fíjate que es interesante el mundo de las cartas. Las cartas son fantásticas. Las cartas de Pablo, las cartas llamadas católicas, que son las de los apóstoles, la carta
de Judas, por ejemplo, la carta primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, que aunque también son parte del compendio de cartas joánicas, también son consideradas cartas católicas. Y además, la carta de Santiago forma parte de este conjunto. La carta de Santiago, la cual recomiendo a todo el mundo leer, es una respuesta correcta. 10 dracmas, equipo. Después de 3 Padre Nuestro y una Ave María. No, pero muy bien, muy bien. Vamos súper bien. Vamos casi ya concluyendo esta tercera categoría de texto bíblico. Padre, continuamos. Vamos a continuar en la categoría de textos bíblicos. El mundo de la Sagrada Escritura es fantástico y poder adentrarnos en este mundo es maravilloso. ¿Cuántos son los salmos que están en el libro de los salmos? Bueno, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No hay contexto. ¿Cuántos salmos hay en el libro de los salmos? Bueno, corre tiempo. Equipo número 3. 150. La respuesta es correcta. Bueno. Rapidito. Bueno, y acá sí vamos, hoy sí, finalizando, Padre, esta categoría. Vamos con la pregunta número 8. Hay unos libros que entraron en el mundo bíblico, en el segundo canon, llamados deuterocanónicos. Los deuterocanónicos. Son unos libros que se escribieron en el mundo griego, en el imperio griego, y para el mundo hebreo, no, el mundo judío no eran libros inspirados, porque se escribieron en griego, y para ellos la lengua divina es el hebreo, y al ser escritos en griego, que era la lengua del imperio, no los consideraban como inspirados. Nosotros sí, y por eso se llaman deuterocanónicos. ¿Cuántos son los libros deuterocanónicos? Y al menos que nos digan 1, 2 o 3 si es posible. Padre, 1. Vale, pues, 1. No, vamos. De hecho, le hemos mencionado ese libro en el programa ya. Hemos mencionado 2. Sí, ya. de hecho que sí. Bueno, sí, podrían ser los 3. Manos atrás. Corre tiempo. Equipo 3. Son 7 libros: Macabeos, Judith, Tobías, Baruch y Eclesiástico. Madre Santísima, la respuesta es correctísima. Y completísima. Muy bien. Y completísima, muy bien. Bueno, ahora sí, nos quedan 2 preguntas. Vamos a la pregunta número 9. Una pregunta sencilla. En el mundo de los evangelios, no escucho la música de intensidad, ¿qué pasa, producción? Vamos a subirle el volumen. Hoy sí. Ahí está. Ya tenemos la música. Los evangelios son relatos maravillosos. Nos narran la vida, dichos de Jesús. Son la puesta por escrito de la predicación apostólica. Pero hay un evangelista que se encargó de presentar a Dios como un Dios misericordioso y redactó unas llamadas parábolas de la misericordia. ¿En qué evangelio y en qué capítulo de ese evangelio están las llamadas parábolas de la misericordia? Va a ver más fácil. Voy a presionar yo el botón. La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida también. ¿Qué capítulo, qué libro o en qué evangelio están las parábolas de la misericordia? ¿Escuchó bien la pregunta en casa? Por favor, las manos atrás. Vamos a practicar, manos atrás. Vamos a ver, bien, dobladitas esas manos. A partir de este momento, corre tiempo. Equipo 1. El Evangelio de San Juan y el capítulo... A ver, todavía comentan esa respuesta. El Evangelio de Juan, de hecho, en el capítulo 6 tiene una narración bellísima en un discurso del pan de vida. Fantástico. Se lo recomiendo a todos. El discurso eucarístico de Juan está en el capítulo 6, por ejemplo. El capítulo 17, la oración sacerdotal. Texto bellísimo. Son 21 capítulos, el Evangelio de Juan, con unas narraciones bellísimas. Hemos dicho que tiene 7 signos. Empieza con un prólogo fantástico, donde se presenta a Jesús como la palabra que se ha encarnado. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Pero Juan no es el evangelista de las parábolas de la misericordia. Con que dijéramos el evangelista
Porque vamos bien. Entiendo que los capítulos son más difíciles, pero los capítulos del capítulo 15, pero ¿de qué evangelio? Gracias, ¿De qué evangelio? Señor, por Ya hemos esta- dicho que no es Juan. Gracias, Señor, por esta misericordia. Claro, estamos hablando de las palabras de la Equipo misericordia. 2 y 3, rebote. Equipo 3 responde. San Lucas. Fíjate que Lucas tiene unas narraciones bellísimas. De hecho, muchos dicen que Lucas tenía una bonita relación con la Virgen María, porque habla de los relatos, de la Anunciación, la Encarnación, están en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en efecto, son las parábolas de la misericordia. La respuesta es correcta. 10 dracmas para el equipo número 3. En esa que era casi la última pregunta, pero ahora sí vamos a la última pregunta de las semifinales, última pregunta de esta categoría y última pregunta para este programa. Padre, 10ª pregunta. Hay 4 llamados profetas mayores, 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Dígame al menos 2 de los profetas mayores, que de hecho, fíjense, es interesante, Keila, uno pensaría, no, es que son más importantes. No, no es que son más importantes. Los profetas mayores responden al tamaño de sus libros y los profetas menores porque tienen libros más pequeños. A eso se debe la separación entre profetas mayores y menores. Al menos 2 nombres de estos profetas mayores. Bueno, ahí está la pregunta. Última pregunta, manos atrás, confianza, agilidad, corre tiempo. Equipo número 1. Equipo número 1. Jeremías y Ezequiel. Jeremías y Ezequiel son de los profetas mayores. Una respuesta correcta. 10 dracmas, los últimos 10 dracmas para el equipo número 1. Ya puedo respirar. Hemos culminado ya las 30 preguntas, padre, que estaban destinadas para este programa. ¿Y qué hago con todas estas otras preguntas? Bueno, ni modo, vamos a tener que dejarlas para la final. Bueno, es verdad, tenemos la final. Tenemos la final, pero también usted en redes sociales, por supuesto, puede seguirnos. El padre puede interactuar con el padre, de hecho, hacerle preguntas. Él también probablemente tiene preguntas para ustedes. Y la idea es aprender de la Biblia, porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Así que vamos a conocer cuál ha sido este resultado de la tercera categoría. Con 30 dracmas, el equipo número 1. Bueno, han acumulado 30 dracmas en esta tercera categoría. Con 10 dracmas, el equipo número 2. Y con 40 dracmas, el equipo número 3. Y ya con esto probablemente usted tiene el veredicto final en su casa de quién o cuál es el equipo pues que pasará a la gran final. Yo quiero conocer qué tal fue esa experiencia para ustedes, cómo se sintieron, lo disfrutaron, aprendieron. Por supuesto, fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendimos muchas cosas, preguntas que quizás no supimos la respuesta, pero que ahora pues ya la sabemos, y una experiencia muy bonita. Bueno, un fuerte aplauso para el equipo número 1 que nos estuvo acompañando en esta, tercera semifinal. Equipo 2, Ángeles. Bajaron los Ángeles y hubo respuestas. Por ahí, ¿qué tal la experiencia? Bueno, una experiencia muy bonita, la verdad. Como dice, aprender nunca fue tan divertido. Bueno, claro, totalmente. Un fuerte aplauso. Equipo número 3, muy bien, ¿satisfechas? ¿Contentas? Sí, me encantó, una experiencia muy bonita. Qué bueno, qué bueno. Bueno, un fuerte aplauso para todos los equipos. Padre, ¿estamos listos para conocer los resultados finales? Ya queremos. Bueno, ya queremos. Música, maestro, porque vamos a conocer los resultados finales y conocer cuál es el equipo que pasa a la gran final. Uy, 2 equipos aquí, digamos que se jugaron el llegar a esta gran final. Hubo un equipo que de repente nos quedamos con un poquito de ganas de saber más, por supuesto, acerca de cuántos puntos hubiesen acumulado si la agilidad hubiese sido mejor. No, ya no voy a extender más porque yo sé que el padre se pone nervioso. Es que es mi momento, padre, este es mi momento. Aquí se invierten los papeles porque yo tengo las respuestas. Bueno, vamos a conocer el tercer lugar. En tercer lugar, con 40 dracmas, el equipo número 2. Fuerte el aplauso. Felicidades. Felicidades y muchas gracias por su participación. Y ahora sí vamos a conocer el segundo lugar. Automáticamente conoceremos quién se lleva el primer lugar y pasa a la gran final. En segundo lugar, con un total de 100 dracmas. Muy bien el programa, padre. Bien. Ya, yo sé que usted quiere saber en casa
con 100 dracmas, el equipo número 1 y con 140 dracmas, el equipo número 3 que se posiciona en el gran primer lugar. Fuerte el aplauso, por favor. Los invitamos a que pasen. Equipo número 3, el equipo que va a la gran final y que va a competir con otros 2 equipos, padre. La gran final con 2 equipos más que están súper bien preparados. Muy bien preparados, sí. De hecho va a estar muy reñido, así que desde ya les invitamos a que sintonicen. Que no se vayan a perder la gran final del Bibliatón en la edición 2025. Totalmente. ¿Qué tal la experiencia, madre e hija? Me imagino que mucho aprendizaje, por supuesto. Muchísimo aprendizaje, enriquecedora. Y sí, de la Biblia aprendimos muchísimo. Como dice el padre, dice el eslogan del programa, porque aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Y había estrategia. Yo me fijé que había estrategia, padre, que ella presionaba el botón y la mamá contestaba. ¿Cierto? ¿Ya se habían puesto de acuerdo? Sí, los dos estábamos ahí. Vamos a ver si no tiene alguna cosa aquí en la mano, pobrecito. No, estamos muy bien. Felicidades. Muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso nuevamente para esta familia que tras de cámara está el papá grabándolas, apoyándolas. Yo creo que por ahí va a andar también una camándula, padre. Sí, vamos a invitar también a las otras parejas. Pasen por acá. Totalmente, pasen por aquí, acompáñanos. Una pareja por acá, igual, la otra. Una pareja del lado mío y otra pareja del lado de Keila. Vamos a despedir, padre, esta semifinal, última semifinal. Y bueno, invitarlos también a que el próximo sábado en punto de las 7 de la noche usted no se pierda la gran final de Bibliatón. 3 equipos, 30 preguntas, pero sobre todo mucho conocimiento y por supuesto también diversión. Entonces, padre, aprender de la Biblia nunca fue tan divertido. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias a los 3 equipos. Gracias, padre, y por supuesto a todo el equipo de producción detrás de Bibliatón 2025. Hasta la próxima. Muy bien.